no importa el día, no importa la fecha en la que estamos, importa este eterno presente en el que vamos a hablar del tiempo, porque hoy, ahora, vamos a hablar del tiempo. Un concepto muy abstracto y seguramente uno de los más complicados que vamos a tocar. Un concepto que no se ve, no se entiende bien a simple pensar que es el tiempo. ¿Cómo podemos pensar sobre el tiempo? ¿Qué hay que pensar sobre el tiempo? Y pero como, si vemos un reloj y vemos a una aguja moviéndose, ¿eso no es el tiempo? Si El, vemos números corriendo en un reloj digital, contando, ¿eso no es el tiempo? vemos números. El tiempo no... ¿Podés tocar el tiempo? ¿O tocas un reloj? Y no, los números tampoco los puedes tocar, a menos que lo imprima gigante. Creo que el tiempo es una forma de medir, ¿no? Una forma de medir la vida. Claro, porque cuando se piensa en tiempo, por lo general siempre hablamos de algo humano. Es una medida humana, una medida que sale de nuestra cabeza, que, que sería muy complicado pensar la primera persona que se puso a cortar la experiencia, los cambios, porque el tiempo es cambio. Sin un cambio no existiría el tiempo, ¿no? Algo que no, por ejemplo, un mineral que no le pasa el tiempo está siempre igual. Claro, igualmente, a ver, pensando esto, ¿no? De la primera persona que trató de tener una idea del tiempo sin saber lo que era el tiempo, o sí sabiéndolo, creo que la primera concepción así del tiempo se data en el antiguo Egipto, ¿no? El primer reloj se medía con el sol y, y ya ahí se ve como que el tiempo es algo que nos sobrepasa. Es algo que para medirlo se miraban los astros, se miraba cuando el sol salía y se escondía y ahí cuando se escondía el sol salía la luna. Es como que es ya la tierra, la naturaleza tienen ciclos que determinan ya el tiempo. Y es lo que nosotros, la interpretación que tenemos hacia ello, es como que la supimos acomodar y pusimos los números y así es como que le dimos esta estructura de tiempo que tenemos hoy en día. Claro, agarramos una medida humana, le pusimos nombre a los cambios de la naturaleza. Le pusimos un cuándo, inventamos los días. Inventamos en el sentido en el que ya pasaba el día, pero nosotros elegimos cuándo cortarlo, ¿no? Ya dio una vuelta el sol. Bueno, ahora vamos a poner tal cosa. Claro, como que si está la luz, hacemos una vida normal, salimos, trabajamos, pero cuando no hay luz es como que descansamos. Y a su vez es lo mismo que sucede con las plantas, por ejemplo, con la fotosíntesis. Es ese ciclo de que la planta cuando está el sol produce su alimento y cuando llega el momento de la noche ya no produce nada, digamos, descansa. Sí, nosotros tomamos como concepto, por ejemplo, como estamos hablando del día, cuando da la vuelta al sol, ¿no? Pero podríamos tomar cualquier otro punto de partida en estas 24 horas que justo se dan cuando se da vuelta al sol. Además que no es nada exacto. Claro. Y lo loco de esto, ¿no? De que es un ciclo que nos sobrepasa. El tiempo es algo como absoluto que está ahí y que cada uno también lo vive de cada manera, porque mientras acá tenemos la noche, del otro lado es de día, ¿no? Esa otra de las cosas que tiene esto del ciclo del sistema solar que nos hace medir a nosotros el tiempo y es muy loco pensarlo así y pensar que es algo tan absoluto pero que igual cada uno lo vive a su manera, desde este extremo de un lado de día y el otro lado de noche hasta en lo más sencillo en una rutina de una persona, a la hora que se levanta, a la hora que desayuna, a la hora que entra a trabajar, a la hora que estudia. Cómo se organiza gracias a que existe el tiempo. O no sé por qué gracias tampoco, porque en cierta manera el tiempo nos organiza a nosotros, ¿no? Tenemos que estar viviendo pendiente siempre del horario. ¿Te imaginas una vida sin horario? Es complicado, pero creo que en cierta manera algunos lo disfrutaríamos más.
Entonces estamos condicionados por el tiempo, nuestra vida está condicionada por el tiempo y hacemos y dejamos de hacer por el horario, básicamente. Por el horario, por cosas como, bueno, los domingos no se trabaja, pero ¿por qué los domingos y no los martes? O, o cualquier otro día de la semana. Son cosas que también por costumbre y por una cierta dependencia al tiempo elegimos. Creo que hay dos formas de ver el tiempo. Una, como arrancamos hablando sobre los ciclos, que es una forma más física de ver el tiempo, de medir, de toda esa idea física que la verdad no tengo mucha noción, pero lo básico lo pudimos explicar de cierta manera. Y luego está la forma personal de vivir el tiempo, la forma más humana, la forma más vivencial, que para cada ser humano el tiempo pasa diferente, es relativo, podemos decir. Si llegó al punto de que es relativo para la física, algo tan exacto, imagínate lo que puede pasar para la cabeza de una persona. Claro. ¿Y no te parece entonces que, o sea, si yo me pongo a pensar que estoy condicionado por el tiempo y hago y dejo de hacer con respecto al tiempo, es algo totalmente malo el tiempo? Porque, no sé, me está limitando a hacer lo que realmente quiero. Solo pensá un día en que no veamos en ningún momento el horario. Ni siquiera nos fijemos a ver dónde está el sol para poder descifrar qué hora tenemos siempre determinada para ese momento. Solo viví tu día, hace el tiempo justamente, lo que a vos te guste, por lo que sientas necesario, o anda a trabajar el tiempo que te parezca correcto. Son cosas que nunca nos pusimos a pensar o nadie ha hecho jamás. Vivir sin tiempo. Es que es imposible escapar del tiempo, porque incluso hasta nuestro cuerpo se adaptó a esta forma de vivir y a estos tiempos que tiene cada uno. Entonces, por ejemplo, uno se acuesta a dormir y se despierta, ¿y qué es lo primero que hace? Ir al baño. Después te empieza a agarrar hambre y vos ya calculás a qué horario estás, aunque no tengas un reloj, aunque no tengas un teléfono, eh, cuando sube la temperatura, baja la temperatura, o sea, como que ya está tan metido en nosotros el tiempo que es imposible escapar al tiempo, o sea, el tiempo no para, es imposible escaparle. Es algo que está en la vida, ¿no? El tiempo está en la vida, porque tenemos nuestro reloj orgánico, nuestro reloj propio. Claro, Sabemos cuándo incluso despertarnos, ponele, ¿no? Es como que el concepto, la idea de la vida en sí, ya lleva el tiempo incluida. y sí, porque un día ya nos vamos a morir, entonces se acaba ahí el tiempo, Nuestro tiempo, el tiempo va a seguir. Incluso va a seguir cuando no haya más vida, ¿no? claro, porque, por ejemplo, las estrellas tienen un ciclo, una vida útil y después estallan, digamos. Entonces ahí ya cumplen un ciclo y es algo que nos sobrepasa totalmente a nosotros y que no tenemos control y el tiempo va a seguir existiendo. O sea, es como un dios, básicamente, el tiempo. No, no depende de nada ni de nadie y está ahí. Sí, pero es complicado pensar la idea de que el tiempo no es algo humano nada más. Entiendo lo que vos decís sobre pensar el tiempo como algo que va más allá y que afecta a todo. Pero al tiempo nosotros le pusimos nombre, nosotros le pusimos medida. Lo que viven las cosas que no tienen vida, lo que sienten en alguna manera, lo que experimentan, digamos, eh, las rocas, la tierra, los planetas, son cambios. No es en sí tiempo, son transformaciones. No se puede decir que una estrella tiene un ciclo, sino que para nosotros la estrella tiene el ciclo, para nosotros. Claro. Sí, y, y volviendo capaz desde el punto de vista más humano, creo que tendríamos que usar el tiempo como una herramienta. ¿Para qué? Primero que nada, tenemos que ser conscientes de que somos finitos. O sea, en algún momento nos vamos a morir y en algún momento no vamos a tener más tiempo. Pero igual tampoco tenemos que vivir sujetos al horario, aunque de cierta manera se hace de una forma inconsciente, vivir
sujeto a un horario porque es lo que decíamos recién, no podemos escapar del tiempo y ya el mundo de por sí, ya la sociedad tiene un ciclo y una forma de vivir dependiendo de ese tiempo y de esa franja horaria que está pasando. Creo que no tenemos que vivir igual sujetos al tiempo siempre. O sea, eh, por ejemplo, te vas a juntar con una persona a tal hora. Está bien, juntate a tal hora, pero no, a las 8 me tengo que ir porque a las 8:15 nos sentamos en la mesa y 8:30 cenamos con mi familia. Creo que esos momentos en que dependemos tanto del tiempo y estamos tan encajonados, en casilleros, de que a cierto horario hacemos tal cosa, creo que eso le saca frescura a la vida, le saca esa espontaneidad que hace que se realce, o sea, el vivir. Como que vivir siempre sujeto al tiempo es como que estamos dependiendo de eso y lo que puede surgir en el momento no lo sabemos aprovechar. Claro, acá entra en juego lo que la otra división más grande que hay del tiempo, no solo horas o ciclos, sino hay que pensar en pasado, presente y futuro. Si nos ponemos con esa idea, hay dos de esas tres cosas que son mentiras. El pasado ya no existe y el futuro tampoco, jamás existió. Creo que, como vos decís, hay que vivir el tiempo en el momento sin estar pendiente de él. Hay que pensar en un eterno presente, en un eterno ahora, en un vivir la vida justamente lo más que podemos en el presente nuestro, en lo que estamos experimentando ahora. Claro, sí, sí. Pero igualmente estamos sujetos al pasado y al futuro. O sea, por ejemplo, es imposible no estar sujetos al pasado, porque lo que somos hoy es gracias a lo que pasamos. Pero el pasado ya no está. Si el pasado te afectó o cambió algo en vos, ahora es tu presente. Pero sí está, porque vos tenés el recuerdo de eso que pasó. Pero lo tenés ahora. Claro, pero Y es algo que ya tranquilamente, pasó, digamos. Es como, ya pasó, ya está. sí, lo dice mismo la palabra, ¿no? Pero sí, es raro vivir en un eterno presente, ¿no? Yo creo que es imposible. Yo creo que las categorías nos sirven perfectamente. Obvio que el pasado y el futuro nos sirven para el día a día, pero hay que tener en cuenta que si es complicado poder atrapar el tiempo como idea, más complicado es todavía atrapar el pasado o el futuro. Lo que es más fácil abrazar siempre va a ser el presente, el ahora. Nunca sabemos cómo va a ser el futuro y el pasado, si nos ponemos más psicológicos, incluso lo podemos deformar con nuestras vivencias del presente. Entonces, si vivimos en un presente, por ejemplo, no me tengo que preocupar si me voy antes o entro más tarde del trabajo, porque estoy viviendo el hoy y lo que va a pasar mañana no me importa porque no existe, o sea, es el hoy. Si el mundo fuera como debería ser o como todo el mundo quisiera, probablemente no importaría tanto eso. Entonces tampoco los proyectos, por ejemplo, o las metas que te pones para la vida, no existirían porque estás viviendo el hoy. Touché. Claro, los proyectos, claro que van a estar siempre. Siempre vamos a tener, por más de que no lo busquemos, tenemos la idea del futuro en nuestra cabeza y funcionamos así. Funcionamos pensando en el mañana. Y una vida totalmente carpe diem, el vivir ahora, tampoco es mi postura, sino disfrutar el ahora sin olvidarnos de que hay un presente mañana. Claro, y también tendríamos que pensar en que hubo un futuro, y también tendríamos que pensar entonces en que hubo un pasado que nos hizo ser lo que somos ahora y tenemos que tener ese pasado presente para intentar por lo menos no cometer los mismos errores que cometimos antes. Pero si el pasado te dio una experiencia, esa experiencia ya la tenés encima. Está bien, puede existir el pasado en tu cabeza, pero no sale de ahí. Bien. Entonces podemos decir que el tiempo es una herramienta
que es una herramienta que puede ser buena o que puede ser mala para el hombre. Que esto depende de si el hombre vive condicionado a ella o no. ¿Se puede decir entonces eso? ¿Hasta qué punto puede alguien ser condicionado por el tiempo? Sería la idea, ¿no? En que Hasta- tenga una rutina súper estricta de que a esta hora me levanto. A las 7 me levanto. 7:15 me entro a bañar. 7:30 desayuno. 8 menos cuarto salgo hacia el trabajo. A las 8:15 entro a trabajar y de ahí hasta las 12 trabajo. De 12 a 1 paro para almorzar. De 1 a 4 sigo trabajando, vuelvo a mi casa y todo así estigmatizado y súper estricto los horarios y que no se le corra un horario porque se vuelve loco. Es que, como dijimos hace un rato, probablemente en un sueño utópico de la mayoría, esas cosas no deberían existir, pero se vuelve necesario para esta sociedad, para la sociedad en general. Creo que, salvo algunas sociedades más alejadas de todo lo que es las grandes ciudades, o incluso también, ¿por qué no? En socialismo pasa lo mismo, no es algo nada más del mundo capitalista. Probablemente en todas las grandes comunidades que existen, se vive bajo el tiempo, bajo el reglamento de a esta hora tal cosa, a esta hora tal otra, y así. Pero volviendo a la idea de que en otras comunidades, por ejemplo, alguna comunidad indígena, capaz vive diferente, capaz que no van a cazar o a construir por 2 o 3 días porque lo hicieron hace una semana, ponele. Tienen ciertas rutinas diferentes, ¿no? Es como que viven el tiempo diferente, lo viven A otro ritmo. a otro ritmo. Claro. Y yo me ponía a pensar y creo que cuando uno es más consciente del tiempo es cuando más lento pasa. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, no sé, estás reunido con una persona. Esa persona, o sea, es entretenida la reunión, estás charlando, estás hablando, y de repente vos sabés que te juntaste, no sé, a las 10 y de repente dejaste de ver el reloj o el celular, no prestaste atención al tiempo, y cuando te querés acordar, mirás la hora y ya pasaron como 4 horas. Y es como, qué locura, ¿cómo pudo pasar tan rápido? Creo que tiene que ver con la idea de vivir el presente. Vivir el presente es olvidarse del tiempo, ¿no? Y así también pasa con la vida, ¿no? Pensar que, no sé, la secundaria, por ejemplo. ¿Quién no entró a la secundaria deseando que ya termine? No existe una persona que haya entrado a primer año de secundaria y que ya quiera estar en sexto entrando a la universidad, por ejemplo. Y si vos ahora te pones a pensar, ¿no se te pasó volando los 20 años de vida que tenés? Y probablemente porque el pasado no existe y la experiencia que nos ha dado la vivimos ahora, no la vivimos con una agenda. Si alguien tuviera una agenda sobre todo lo que hizo en toda su vida, probablemente el tiempo para él haya pasado de otra manera, haya pasado mucho más lento, porque es consciente del tiempo constantemente. Claro, y volvemos a reafirmar esto que el tiempo es algo absoluto, pero cada uno lo vive diferente. El tiempo no para. Sí, incluso creo que uno no le da valor al tiempo. O sea, sí, uno es consciente de que es finito y que un día se va a morir, pero hasta que no está cerca de la muerte o que no tiene una situación límite en la que se enfrenta a la muerte, o no padece una enfermedad terminal, por ejemplo, uno no le da un real valor al tiempo. E incluso lo desperdicia, muchas veces se desperdicia el tiempo. ¿Cuántas tiempo hemos estado capaz sin hacer nada o haciendo algo que no tiene valor y que pudimos haber hecho algo mejor con nuestras vidas? Claro, pero ahí cuando vos te pones a hablar sobre se desperdicia el tiempo, se desperdicia lo que podríamos haber hecho, eh, en cierta manera se puede usar hasta de sinónimo la palabra vida, ¿no? Tiempo y vida parece algo más similar de lo que se suele usar, porque
La vida se vive en el tiempo. Como dijimos, es algo inseparable. Y si nos ponemos a pensar sobre el que no aprovechamos el tiempo, se puede llegar a la idea de que hay que valorarlo como se valora la vida misma. Si la vida se mide en tiempo, vos tenés que usar tu tiempo como querés vivir tu vida. O sea, es la única forma en la que podés manifestar tu vida, en el tiempo. Entonces ese tiempo tiene que valer tanto como vos quieras valer tu vida. Entonces, una persona que valora la vida no desperdicia el tiempo. Y ahora, como al final de cada charla llega tu momento. ¿Vivís pendiente del reloj? ¿El tiempo te quita libertad? ¿Elegirías una vida sin horarios?